Is that Clark going slowly? It is, it's Clark! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! Here comes Dempsey! Dempsey's got to go forward! It's got to be... Lewis Hamilton is the world champion. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Skyline Racing. Como muchos de ustedes saben, la fiesta de la Fórmula 1 ha empezado y este jueves tendremos las primeras actividades de la Fórmula 1 con el pit walk y el viernes las prácticas y luego la calificación y la carrera el sábado y domingo. Así que para conmemorar un poco esta importante fecha en el calendario de la Fórmula 1 y para nosotros los mexicanos, vamos a repasar un poco la historia del circuito que va a albergar el Gran Premio de México y que es uno de los favoritos de muchos por el ambiente mexicano. Así que hoy vamos a platicar de la historia del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el mítico circuito de la Magdalena Mixhuca. Pero antes de empezar con este video, te pido que si te gusta este contenido o te gusta el contenido de que Skyline Racing ha tenido para ti, me regales un pulgar arriba, te suscribas a este canal y me comentes algo en la parte de abajo para que yo pueda mejorar un poco, tener mejores opiniones, más historias que contar, etcétera, etcétera. Pero sin más por el momento, empezamos a hablar del mítico Autódromo de la Ciudad de México. Hace 62 años, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez comenzó como un proyecto de tesis para obtener el título de ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México por Óscar Fernández Gómez Daza. Inspirado en un viaje que él mismo hizo a Indianápolis, al circuito de Roosevelt en Estados Unidos, este circuito empezó a ser diseñado por la cabeza del ingeniero y 2 años después de su examen, Gilberto Valenzuela, entonces director de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Federal, le propuso hacer realidad la pista que él diseñó para su tesis. Y así fue, y con la autorización del presidente López Mateos, este circuito empezó a ser construido. No obstante, el presidente López Mateos es uno de los grandes artífices de la creación de este circuito debido a su conocida pasión por el automovilismo. Al presidente López Mateos no le bastaba con solamente tener los autos en su garage o verlos o admirarlos, a él le gustaba manejarlos, era un enorme fanático del deporte motor y de los autos rápidos. De hecho, hay una leyenda que cuenta que este presidente a veces cerraba el anillo periférico para echar algunas carreras o aventarse unos carrancones con algunos de sus amigos en ese entonces. Muchas personas aseguran verlo visto correr en estas calles en su Maserati GT en aquel entonces cerrando las calles de la Ciudad de México. Así que cuando este presenció la oportunidad de poder tener un autódromo y poder tener la oportunidad de quizá albergar a la Fórmula 1 en nuestro país, no lo dudó y empezó la construcción de este circuito. Una vez autorizado el proyecto, el regente del Departamento del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, le encomendó al director de Obras Públicas, Gilberto Valenzuela, transformar el basurero del ejido de la Magdalena Mixhuca en una enorme ciudad deportiva. El ingeniero Gilberto Valenzuela no tardó en contactar a su amigo, el presidente de la República, y le planteó la idea de crear un circuito dentro de la ciudad deportiva digno de albergar el mayor espectáculo y de mayor prestigio, la Fórmula 1. Originalmente este circuito llevaría el nombre de Autódromo de la Magdalena Mixhuca. Se inauguró el 20 de noviembre de 1959 y la primera carrera que se disputó en este circuito fue los 500 kilómetros de la Ciudad de México, en la cual los hermanos Rodríguez y Moisés Solana fueron los ganadores de esta carrera. A pesar de que este circuito fue exitosamente construido, había un solo objetivo que tenía que cumplirse, uno por el cual se había realizado la construcción de este autódromo, y era el de traer a la Fórmula 1 a México. Pero para poder convencer a la Fórmula 1 y a las escuderías de venir a México no fue una tarea para nada fácil. El ingeniero Javier Velázquez tuvo que viajar a Europa y Estados Unidos para convencer a las escuderías de que México sería un buen anfitrión para la Fórmula 1. Las gestiones rindieron frutos y el primer Gran Premio de México fue pactado para el domingo 4 de noviembre de 1962, que constaría de 60 vueltas al circuito de 5 kilómetros, carrera en la cual participarían los 20 mejores pilotos del mundo. Todo parecía desarrollarse bastante bien para que esta primera carrera de la Fórmula 1 en México se llevara a cabo, pero el día de las prácticas tuvimos un hecho que fue lamentado en ese entonces, fue muy trágico y que manchó gravemente la realización de este gran premio y la felicidad que para los mexicanos era el tener a la Fórmula 1 en nuestro país.
la muerte de Ricardo Rodríguez. Este piloto chocó en la curva peraltada al incrustarse en una barrera de contención, tratando de vencer un tiempo que había sido bajado por John Surtees en la práctica del Gran Premio. Al final mucha gente pedía que por este hecho el Gran Premio se cancelara, pero fue una voluntad de la familia Rodríguez que se llevara a cabo y al final, después de un homenaje de López Mateos al piloto, la carrera pudo llevarse a cabo sin ningún incidente más que lamentar. También hay que mencionar que el ganador de esta primera carrera fue el inglés Jim Clark. El circuito de la Magdalena Michuca ha tenido 3 diferentes versiones para la Fórmula 1. De 1962 a 1970 tuvo este trazado que estás viendo en pantalla, que constaba de 5 kilómetros. Me hubiese encantado ver esa curva peraltada como era originalmente, ya que actualmente es una curva totalmente plana en la que el peralte ya es totalmente inexistente. Luego, de 1986 a 1992, tuvimos el que para mí es el mejor trazado que ha tenido el circuito de los hermanos Rodríguez. Ese circuito que estás viendo en pantalla es uno de mis favoritos y era uno de mis favoritos en general en el automovilismo. Era bastante bueno, tenía curvas rápidas. Esas heces eran bastante más largas de las que tiene actualmente el circuito del Autódromo Hermano Rodríguez y no tenía tantas curvas de 90 grados. Actualmente tenemos esta versión que estás viendo en pantalla del circuito que mide 4.3 kilómetros. Un circuito que a título personal no me gusta, un circuito que vino a ser remodelado por el ya conocido Hermann Tilke y se ha encargado de arruinar gran parte de las curvas hermosas que tenía este circuito. Las heces de Moisés Solana se convirtieron en lo favorito de Hermann Tilke, curvas de 90 grados. Las curvas del estadio también se volvieron más curvas de 90 grados y las heces fueron recortadas. Aparte de que añadieron ese sector que yo entiendo perfectamente el por qué lo metieron en el Foro Sol. La audiencia y el dinero que pueden recoger de boletaje de esa zona es enorme como para pensar en no tomarlo en cuenta. Pero este sector adentro del Foro Sol es horrible, es muy lento y es hasta tedioso de ver. Yo recuerdo que cuando fui a la Champ Car en los años 2000, esta sección ya era aburrida y era un poquito más rápida con una L que había sido introducida para el circuito de la Champ Car en aquel entonces. Pero aquí tiene una pequeña horquilla, una S y una salida para aumentar el tiempo de los vehículos aquí y obviamente subirle el precio a los boletos. La pista actual no me gusta a mí para nada, es difícil de rebasar, está dañadísima por las manos de Hermann Tilke. Pero si hay algo que salva este gran premio es obviamente el público y la fiesta que puede desarrollar México aquí, que le da un toque como ningún otro a este circuito que ha ganado 4 veces la mejor organización de la Fórmula 1. Este circuito ha albergado una enorme cantidad de categorías, como la A1, que era una Copa de Fórmula de Naciones. Actualmente tenemos a la Fórmula E, que corre en un circuito a través del óvalo que es un poquito corto, pero que luego suele dar bastantes buenas carreras. Hemos tenido a la NASCAR en suelo mexicano y hemos tenido obviamente a la Champ Car, que durante la desaparición de la Fórmula 1 de México a partir de 1992, este era el mayor espectáculo automovilístico que recibíamos en el país, junto con el Gran Premio de Monterrey que se corría en el Parque Fundidor. Y a grandes rasgos, esta es la historia de cómo fue creado este hermoso autódromo de la Ciudad de México. Como ya les platiqué, este circuito a mí en su versión actual no me gusta para nada, es muy del estilo de Hermann Tilke, pero eso no quiere decir que no pueda darnos una buena carrera si las condiciones se dan bien. Y obviamente el pueblo mexicano merece este gran premio por esa entrega y ese arrojo que han tenido por este circuito y por esta carrera durante estos años de su regreso a la Fórmula 1. Espero que este breve video te haya gustado. Te pido que si te ha gustado y te he entretenido, me regales un pulgar arriba, te suscribas a este canal y me dejes algún comentario para que pueda traerte alguna historia que a ti te pueda gustar. Yo me despido, yo soy Elio Navarro, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Les recuerdo que este fin de semana es el Gran Premio de México y tendremos una pequeña cobertura especial en el que intentaremos traerle los eventos más relevantes del fin de semana. Muchas gracias por sintonizar Skyline Racing, yo soy Elio Navarro y nos vemos en la próxima. Hasta luego.